a mí se me ha hecho bastante, ha impactado mi vida, la vida de las personas que me rodean, y pues es información que cura. Ok, la verdad es que hoy me siento honrada de presentar a la persona que hoy vienen a conocer, porque es una mujer muy brillante, es una mujer poderosa y con mucha fuerza, pero sobre todo el que hoy se dé ese tiempo y espacio para venirnos a compartir su conocimiento del tema y para, pues sí, transmitirnos más que nada esa sabiduría que hoy ella tiene, pues eso a mí me hace sentir muy honrada y muy agradecida con ella. Les presento a la doctora Vero Aquino. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Ale. Qué gusto verlos a todos conectados a las 9 de la noche. Ya algunos ya preparándose también para dormir y siendo un horario que se estén regalando a ustedes para aprender un poquito más de lo que es el CBD. Tal vez muchos conozcan, tengan bases, otros no. Entonces vamos a dar un poquito el contexto de manera general. Y sí, como comentó Ale, yo soy la doctora Verónica Aquino, yo me especializo en, en un área que se llama medicina integrada, en donde justamente se ven a las personas de manera integral. Como les comento siempre en mis pláticas, es importante ver a una persona como un todo y no únicamente como un paciente, como una enfermedad, como un número más, sino todos nos conformamos y formamos parte de un todo que a final de cuentas se relaciona entre sí. Entonces, el tema de hoy, la verdad, está bastante interesante. A mí me encanta mucho este tema, sobre todo porque podemos verlo desde todas las perspectivas, desde el aspecto, digamos, de protección o desde el aspecto de prevención o a lo mejor si tienen algún padecimiento, pues a final de cuentas ver cómo es que funciona, porque funciona y encontrar, a final de cuentas, digamos, la información que necesitamos para, de cierta manera, poderlo consumir, poderlo recomendar. Y bueno, aquí les dejo un poquito de lo que soy yo. Soy médico cirujano, egresado de la Metropolitana. Les comentaba de mi especialidad en medicina integrada, pero aparte, pues me he especializado en lo que últimamente ha sido una tendencia a final de cuentas, pero que ha revolucionado y ha cambiado y posteriormente cambiará, porque sigue todavía en pañales la medicina a final de cuentas. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es la protección cerebral o la neuroprotección con lo que son los cannabinoides, en este caso el CBD. Pero bueno, vamos a ver primero la interrogante. Antes mucha gente piensa en cannabis y pues se van hacia, pues, ¿cómo me va a proteger el cerebro si estaba eh, tachado como que dañaba mi cerebro? Si veíamos a la gente que fumaba marihuana, pues los veíamos así como que pues está dañando su cerebro, está dañando sus neuronas y van a tener una repercusión al final. Pero bueno, una de las ventajas que tiene en este caso el cannabis, pues es que no altera a ese nivel. Sin embargo, hay mucha diferencia entre tratar o usarlo de manera adulta, de uso adulto, para un consumo recreativo o para usarlo para un consumo preventivo o medicinal en este caso, ¿no? Entonces, pues últimamente ya muchas de las personas que estamos aquí conocemos porque se ha abierto un área y un campo tanto en el aspecto de negocios como en el aspecto de conocer la función de cada de los cannabinoides, el conocer un poquito más de cómo interactúan estas sustancias en nuestro cuerpo. Entonces ya ahorita incluso hasta Forbes tiene diferentes artículos que pueden ustedes buscar en su página y que les pueden brindar desde la información sobre las funciones y los beneficios que pueden tener hasta la cuestión de la legalización e incluso la cuestión de negocios. Entonces yo creo que es un área que se está abriendo campo a todo
Entonces, podemos aprovecharlo en todos los sentidos. Entonces, en este caso, bueno, les voy a hablar un poquito de lo que son los beneficios y todo. Vamos a empezar por hablar un poquito muy leve de historia y cómo fue que surgió todo esto. O sea, de dónde surge que de cuándo acá, como de si lo puse en algún momento, el cannabis me va a ayudar y me va a generar un beneficio a la salud. Y todo viene por este doctor que, digamos, es el padre de la medicina canábica, del cannabis medicinal, Rafael Meshulam, que más o menos en los años 60 él descubre en la planta de cannabis una sustancia o aísla dos sustancias que son cannabinoides, fitocannabinoides, que tienen interacción con el cuerpo. Pero él dice, ¿por qué esta sustancia va a actuar de diferente manera en una persona u otra? ¿Por qué actúan distinto? ¿Por qué a algunos les causa una reacción y a otros otro tipo de reacción? Entonces, incluso las personas, si han platicado en algún momento con gente que lo llega a consumir de manera recreativa, ellos mismos refieren que algunas personas les causa lo que le llaman la de risa y la de tristeza. Entonces, tiene diferentes maneras de manifestarse la reacción. Y esto justamente es donde viene toda la historia de qué sucede. Entonces, él descubre y aísla estos fitocannabinoides. Sin embargo, en 1988, eh, esta doctora Howlett y Devane son los que encuentran los receptores o, digamos, las partes que tenemos en nuestro cuerpo que se unen con estas sustancias. Entonces, ahí llega lo que es el descubrimiento de los receptores CB1 y en 1992, el doctor Rafael Meshulam, junto con su equipo, todos estos científicos son un equipo, descubre que todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide o tienen estos receptores en los cuales la planta tiene cierta interacción. Y en 1993 se descubre otro receptor que es el CB2. Le ponen CB1, CB2, que son los primeros que se llegan a descubrir. Actualmente podemos encontrar muchísimos más receptores y aún estamos en pañales porque se siguen descubriendo. Entonces, eh, en este periodo, en el 1990, se descubre este sistema. Al ver nosotros los receptores y al descubrir también una sustancia que se une a estos receptores, que es la anandamida, la primera que se descubre, es que se llega a la conclusión que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. ¿A qué se refiere el sistema endocannabinoide? A un sistema de comunicación, como viene aquí, entre las células presentes en el organismo humano. O sea, imagínense todos nosotros somos células a final de cuentas. Entonces, todas las células van a tener receptores cannabinoides y por ello es que se considera como un sistema de comunicación. Y este se trata de un sistema de neurotransmisión, que digamos que son las sustancias que se van a liberar y que van a hacer que se comuniquen entre sí y que se van a encontrar en diferentes zonas y tejidos de nuestro organismo y que además van a ayudar a regular varios procesos metabólicos. Entonces, no solo se descubren los receptores, sino se descubren las funciones y esto conforma un sistema que, como su nombre lo indica, lo tenemos en todas las células del cuerpo. Entonces, imagínense que este sistema no es como el respiratorio, que únicamente tiene una función, no es como el digestivo, que tiene una función. Su función principal es regular absolutamente todos los sistemas. Por eso es que se le llama un sistema maestro. Entonces, la interacción que hay entre los endocannabinoides que nosotros producimos de forma natural, que los más comunes o los principales son anandamida y 2-AG o araquidonilglicerol, se van a unir a estos receptores y a su vez, bueno, va a haber enzimas que se van a encargar de degradarlas, como todos los procesos metabólicos, pero que van a realizar una función en específico. Ejemplo, si de repente se requiere en mi sistema digestivo, entonces se van a liberar ciertas sustancias, estas dos endocannabinoides, ya sean andamida o 2-AG, se van a unir al receptor, van a componer o van a llegar a regular este sistema y se van a degradar de manera natural.
Esa es la función del sistema. Entonces, a final de cuentas, nosotros lo que vamos a tener es una homeostasis o un balance. Cuando nuestro cuerpo está en homeostasis o en balance, lo que conocemos normalmente, quiere decir que nuestras funciones están adecuadas, ¿sí? Que no tenemos enfermedad, que no tenemos ninguna alteración y de cierta manera todos estos efectos, bueno, tienen que estar regulados por nuestro sistema endocannabinoide, que es el encargado de hacer todas estas funciones. Pero, ¿qué sucede con nuestro ritmo de vida? Nuestro ritmo de vida ha venido a cambiar muchísimas de nuestras funciones normales. Es por ello que ahorita tenemos demasiadas enfermedades crónico-degenerativas que de cierta manera se ven originadas por todos estos sistemas, desde el estrés, desde el tipo de alimentación, el consumo de ciertas sustancias, el tabaquismo, alcoholismo, incluso el sedentarismo, la falta de actividad física, todas estas actividades que sabemos nosotros que no son sanas, efectivamente van a generar una alteración en nuestro sistema. Y al generar esta alteración en nuestro sistema van a generar una disfunción de la homeostasis. Entonces, nosotros tenemos normalmente nuestro cuerpo en balance, como lo hacen los bebés, pero cuando empezamos a tener agentes externos, van a ser también cambios en nuestro interior. Entonces, al hacer esos cambios, van a generar un proceso inflamatorio, entonces eso resulta en una pérdida de la homeostasis o de nuestro balance. ¿Y qué va a suceder con eso? Pues empiezan a haber manifestaciones. Como les comento aquí, bueno, la disfunción del sistema endocannabinoide va a haber alteración tanto en los niveles de los endocannabinoides que producimos y esto se va a reflejar en diversas enfermedades y trastornos. Entonces, a final de cuentas, creo que todos estamos expuestos a este tipo de actividades, de ritmo de vida y por ende, pues podemos decir que todos tenemos un achaque, ¿no? Un dolor o algo que nos sucede. Entonces, estos son diferentes receptores que aparte se han ido descubriendo, aparte del CB1, CB2. Todos estos receptores tienen interacción con los endocannabinoides y de cierta manera van a tener cierto reflejo en algunos puntos en específico, por ejemplo, en la ansiedad, en la epilepsia, en el control del sueño, en nuestro sistema cardiovascular, en la regulación de nuestro sistema endocrino, en páncreas, diabetes, incluso el dolor o incluso la generación de cáncer o de tumores. Es por eso que de cierta manera se le atribuyen ciertas propiedades antiproliferativas a los cannabinoides, justamente porque al haber una alteración en la proliferación de ciertas células, pues obviamente es una alteración de nuestro balance. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros vamos a tener una alteración de nuestra homeostasis, de nuestro sistema endocannabinoide, una disfunción? Pues empieza a haber enfermedades, empieza a haber alteraciones que se reflejan incluso desde migraña, síntomas intestinales, vamos a tener dolores, y podemos, con dolores nos podemos abrir un campo bastante amplio, desde articulaciones, musculares, muchísimas enfermedades que se pueden generar por simplemente, o síntomas nada más, que se pueden generar por la disfunción que tenemos nosotros de nuestro sistema. Ajá. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se descubren los cannabinoides o por qué realmente funcionan los cannabinoides exógenos? Porque esta plantita le atribuyen muchos beneficios y no es que sea la panacea, no es que sea milagrosa, simplemente que esta planta va a contener sustancias o fitocannabinoides que son muy similares a los que producimos nosotros. Entonces, es por eso que va a tener un efecto en nuestro cuerpo. No es que la planta como si sea milagrosa, sino estas sustancias que producen van a sustituir lo que nosotros por deficiencia tenemos, ya sea por nuestro estilo de vida o por alguna alteración, enfermedad, traumatismo, lo que ha llegado a ocasionar la falta de balance que llegamos a tener. Se dice que la primera fuente que tenemos nosotros de cannabinoides externos o exógenos es la lactancia materna. Y es porque por medio de la lactancia materna, de la leche de mamá, pues nos pasa sus cannabinoides y estos interactúan
con el sistema, con nuestros sistemas, principalmente el sistema inmunológico. Es por eso que los bebés que reciben lactancia materna son menos propensos a enfermarse. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la planta. La planta de cannabis es un grupo de plantas, hay diferentes familias, pero en este caso nos vamos a enfocar a lo que es la cannabis sativa. Dentro de la cannabis sativa vamos a tener dos variedades, que es la hembra y la planta hembra y la planta macho. Si ustedes ven en la imagen, se van a diferenciar a simple vista. La planta hembra, que es lo que normalmente conocemos como marihuana, van a ser plantas de tallo corto, de hojas grandes y además van a tener flor, que es como un volumen así que genera, de ahí se generan los cannabinoides. A diferencia del cáñamo, el cáñamo va a tener hojas un poquito más delgadas, más cortas y el tallo va a ser más largo. Ajá. Ambas pertenecen a esa familia, sin embargo, no son iguales. Se van a diferenciar en la cantidad de cannabinoides principales que tienen. La planta va a tener dos cannabinoides principales, que uno es el THC o el tetrahidrocannabinol y el otro que es el CBD o cannabidiol. Estas dos, aparte tienen diferentes cannabinoides, tiene más de 114 cannabinoides, pero lo importante aquí es que los dos más estudiados y los dos más predominantes es el CBD y el THC. ¿De qué se diferencian cada uno? Que la marihuana va a tener un alto porcentaje de THC. El THC es el que va a causar todos los efectos secundarios que nosotros conocemos o que hemos visto en las personas que consumen marihuana, que son estos efectos de alucinación, somnolencia, boca seca, todos estos efectos secundarios son mayormente causados por el tetrahidrocannabinol, que en la marihuana se encuentran concentraciones mayores que abarcan desde arriba del 1%, que incluso estamos hablando desde el 5 al 35%, dependiendo de la variedad que sea. Y en el caso del cáñamo o hemp, es la variedad planta macho y lo que la caracteriza es que tiene un alto contenido de CBD y un porcentaje muy bajito, menos del 1% de THC. Entonces, no va a tener esos efectos secundarios que normalmente vemos en las personas que llegan a consumir. Es por eso que se considera un consumo seguro. Dentro de la planta, aparte, vamos a tener otras sustancias que se llaman, bueno, todas las plantas lo tienen. Todas las plantas, incluso hasta las uvas, hemos visto que tienen flavonoides y tienen terpenos. Los terpenos son los que normalmente percibimos de las plantas en cuestión de los aromas. Por ejemplo, la manzanilla, emite cierto aroma, incluso, por ejemplo, el perejil, el cilantro, todo eso son los terpenos. Y los flavonoides son los que le van a dar como la estructura y la coloración a la planta. Ajá, entonces, todo esto, al final de cuentas, es una planta y se conforma de todas estas sustancias. Podemos encontrar más de 700 variedades de planta de cannabis, arriba de 100 cannabinoides y se siguen descubriendo más aparte los compuestos químicos, que era lo que les mencionaba, y todo esto van a ser un efecto, digamos, complemento que se llama, o comúnmente lo llamamos nosotros como efecto séquito. El efecto séquito quiere decir que tanto los terpenos, los flavonoides y los cannabinoides van a interactuar y van a tener beneficios para la salud. Los terpenos también como el limoneno, el inalol, todos estos terpenos van a generar también un beneficio, beneficios antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y por eso es que se compensan entre sí. Estos son los dos cannabinoides que les mencionaba principalmente, que es el CBD y el THC. Ambos tienen efectos a nivel terapéutico. Sin embargo, en el caso del THC, como tiene efectos secundarios, este sí es únicamente bajo prescripción médica cuando se hace el uso, obviamente, en tratamiento medicinal. En el caso del CBD es un poquito más abierto porque no tiene efectos secundarios y evitamos como el tener que tener un poquito más controlada la situación en cuestión médica.
Estos son los fitocannabinoides más importantes que podemos encontrar. Que podemos encontrar CBN, CBC, THCA, podemos encontrar diferentes cannabinoides y todos van a tener un efecto en el cuerpo. Se dice que la planta tiene muchísimos cannabinoides, obviamente los que más abundan es el THC y CBD, pero a final de cuentas todos se van a complementar. Y si lo vemos, lo vamos a ver desde que tenemos como un efecto analgésico, antiinflamatorio, antiemético, quiere decir que reduce la náusea y los vómitos, por ejemplo, en las personas que reciben quimioterapias, ansiolítico, como antipsicótico, antiepiléptico, como antiinsomnio, y ciertos cannabinoides van a tener afinidad hacia ciertos padecimientos. Pero si se dan cuenta, en la mayoría pues va a aparecer lo que es el CBD. El CBD es como la parte más abundante en la cuestión de los efectos medicinales. Y a final de cuentas, el tema de hoy, ¿cuáles son los efectos neuroprotectores? ¿O por qué protejo mi cerebro con CBD? ¿Qué evidencia hay? Y se dice que la neuroprotección, a final de cuentas, es una manera que nosotros tenemos de evitar enfermedades que a la larga pueden suceder ya sea por edad o por alguna enfermedad que se llegue a presentar, alguna alteración en nuestro cerebro, pero en caso de que lo tengamos, pues también vamos a disminuir lo que es el daño. Y bueno, dentro de la neuroprotección, para entender un poquito, va a ser, es un compuesto que puede proteger, como les comentaba, o reducir el daño del sistema nervioso, nervioso central y el cerebro. Ajá. Entonces, se ha dicho que el CBD va a tener cierta afinidad o cierta actividad en la cuestión de la neurogénesis. ¿Qué quiere decir la neurogénesis? La creación de neuronas. ¿Quién no quiere neuronas nuevas? ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar un aprendizaje, el tener mejores conexiones para la memoria. Entonces, hay momentos en los que incluso pues nos llega así de que el qué venía yo, o sea, voy al cuarto y como que qué era lo que venía a buscar y se me olvida, ¿no? Y son reacciones que a final de cuentas, al nosotros tener nuevas conexiones neurológicas, nuevas neuronas, pues eso nos va a evitar el daño que, por ejemplo, por la edad nos puede llegar a suceder. Ajá. ¿Qué otras cosas, otras situaciones favorecen el proceso de la neurogénesis? Uno de ellos, pues, es el ejercicio mental, el entrenamiento neurocognitivo, el hacer ejercicios de conexiones neurológicas, sopa de letras, crucigramas, todo esto van a permitir que nuestro cerebro tenga esas conexiones y libere esas sustancias para mantener eh, una generación mejor de células nerviosas. La actividad física, las actividades esa parte de poder favorecerse de las interacciones sociales. El tener un aprendizaje constante, no estar así, por ejemplo, en el Facebook, no aprender a lo mejor a hacer TikToks, pero sí podemos aprender a leer un libro, todo esto va a generar conexiones neurológicas nuevas. Obviamente una alimentación sana, no fumar, evitar el estrés. Y si nos vamos a esta lista, pues a final de cuentas son cosas que nosotros podemos modificar que vimos atrás y que son las cosas que dañan nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, también podemos ver que dentro de la neurogénesis el CBD forma un papel importante porque actúa en diferentes receptores. Estos receptores tanto van a aumentar la producción de neuronas como van a disminuir la reactividad glial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sucede o qué sucede en una plasticidad sináptica? Quiere decir que nuestro sistema inmunológico se encuentra en equilibrio, se encuentra sano y que a final de cuentas vamos a tener también la protección porque dentro de nuestro cerebro vamos a tener lo que es el funcionamiento de un sistema inmunológico. Y eso lo podemos ver aquí cuando se llega a presentar algún daño, algún traumatismo o alguna lesión. Se ha visto que el CBD va a tener ciertas funciones en algunas partes de nuestro cerebro. Uno de ellos es la microglía,
La microglía se va a encargar de regular nuestro sistema inmunológico en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, al tener nosotros una afectación o una lesión externa, pues va a actuar como antiinflamatorio, ¿sí? Regulando la migración de esas células inflamatorias que a veces pueden generar un efecto o un círculo vicioso, generando aún mayor inflamación y por ende mayor daño. También va a regular lo que son los oligodendrocitos que se van a encargar de cubrir, digamos, nuestras terminaciones nerviosas y darle esa estructura y ese soporte para que ellos puedan realizar la función adecuada. Va a mejorar también la cuestión de la oxidación, va a actuar como un antioxidante y eso va a mejorar la función de nuestras neuronas. Va a regular la excitabilidad, por ejemplo, en las personas que llegan a tener epilepsia, va a nivelar estas reacciones que llegan a tener las neuronas y por eso es que nosotros vemos ciertos efectos antiepilépticos. En la cuestión de los astrocitos, bueno, lo que van a hacer es que los astrocitos se encargan de eliminar digamos, los desechos de las digamos, de las reacciones que llegan a haber en nuestro cerebro y también se encargan de transportar nutrientes a estas células. Entonces, todo esto causa el efecto, el CBD, y es por eso que nosotros vemos muchos efectos a nivel neurológico. ¿De qué manera? Pues como antidepresivo, se dice que va a regular nuestros neurotransmisores que son encargados de regular la depresión, de regular incluso la ansiedad y también podemos ver efectos del CBD antipsicóticos. Hay medicamentos que incluso causan efectos secundarios muy graves, desde mareos, vómitos, depresión, incluso insomnio. Y paradójicamente podemos encontrar pensamientos suicidas en este tipo de personas. Entonces, el usar el CBD se ha visto en estudios preclínicos que va a mejorar estos brotes psicóticos, por ejemplo, en las personas que llegan a tener esquizofrenia. Tal es el caso que no lo podemos ver con el THC. El THC sí está estrictamente prohibido en este tipo de pacientes. Va a regular lo que es la ansiedad y hay estudios que comentan que van a actuar en un receptor y ese receptor va a promover una sensación de calma. Ajá. También va a haber estudios que afirman que el uso del CBD va a mejorar tanto los parámetros del sueño, sobre todo en las personas que cursan con ansiedad, en un 66% y por lo tanto va a reducir la ansiedad alrededor de un 79%. Entonces, cuando nosotros también tenemos una lesión o un daño cerebral, ya sea por un evento vascular, ¿qué quiere decir una embolia, con lo que conocemos en el argot común, o un traumatismo cranoencefálico, va a disminuir la inhibición de algunos transmisores que generan inflamación. Va a actuar como un antioxidante, esto va a limitar el daño y va a mejorar el control vascular o la formación de pequeñas uniones de los vasos, que va a reducir de cierta manera el daño y por ende va a reducir también que se disminuya la producción de endocannabinoides. Dentro también de otra de las funciones en el cerebro, que va a tener afinidad, obviamente en el cerebro tenemos receptores, como en todas las células del cuerpo, y va a regular lo que es nuestro sistema inmunológico y nervioso a este nivel, va a protegernos de ataques tóxicos, de lesiones traumáticas, y las personas que llegan a tener problemas de isquemia o de falta de circulación en alguna parte del cerebro, va a disminuir este daño. Entonces, dentro de los mecanismos importantes, pues es que va a actuar como un antioxidante, disminuyendo algunas sustancias. Va a actuar, incluso se dice que el cannabidiol es muchísimo más protector o un antioxidante mucho más efectivo que los que encontramos normalmente en la dieta. Y en una persona que llega a tener un evento isquémico y que les causa la muerte neuronal, el CBD va a reducir este efecto. Entonces, por ejemplo, una persona que se está suplementando con CBD y que llega desafortunadamente a tener un evento de este tipo, va a ayudar a que su cerebro y sus células se regeneren de manera más rápida. Pues aquí les dejo unos estudios clínicos que a final de cuentas no lo digo yo, lo dice la ciencia,
y podemos ver estudios en los cuales se han visto pacientes que tienen ciertas interacciones y que nuestra protección a nivel de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, porque tenemos en todo el cuerpo, se van a ver beneficiados. Ahora, ya sé que me sirve el CBD, ya sé cómo actúa, ya sé que me va a proteger mi cerebro, pero ahora, ¿cómo elijo un CBD correcto? Porque si nos metemos a Google, vamos a encontrar CBDs de todos los tamaños, colores, precios y sabores, y si también se van al mercado, van a encontrar hasta puestos que venden CBD. Pero realmente, ¿cómo elegir un buen CBD? Para empezar, habla con tu médico si tienes alguna condición o algo en específico, porque si tienes una enfermedad es importante siempre llevar de la mano de un médico. Si no tienes, tu condición es sana, no hay ninguna necesidad de cierta manera el tener un seguimiento tan estricto. Elige la concentración adecuada de CBD, porque obviamente a mayor concentración, mejor calidad y obviamente menor dosis y mejores resultados. El CBD también elígelo si lo quieres de espectro completo o CBD aislado. ¿Qué se refiere con espectro completo? Quiere decir que tiene todos los cannabinoides que les mencioné, más aparte tiene terpenos y más aparte tiene flavonoides. Digamos que tiene todas las propiedades de la planta y el CBD aislado quitan todas las propiedades, quitan todos los terpenos, flavonoides, todo y únicamente dejan el puro CBD. Ambos, ¿cuál es mejor? El de espectro completo. En algunos países no se puede usar el de espectro completo por cuestiones regulatorias, pero bueno, tienen el beneficio también de usar el CBD aislado. El método de extracción es muy importante porque lo que se ocupa normalmente es etanol, el cual va a tener muchos contaminantes, va a dejar residuos de etanol y aparte dentro de la planta también hay clorofila y se ha visto que con el etanol también se queda cierta clorofila y eso disminuye la efectividad. Entonces, el método de extracción mejor que pueden encontrar en el mercado es CO2 supercrítico, es mucho más caro, es el método de extracción más caro, pero es el que va a obtener todos los beneficios de la planta sin la necesidad de agregar algún contaminante adicional. La presentación no es lo mismo a lo mejor el encontrarlo en cápsulas, el encontrarlo en gotas sublinguales, o porque la vía va a tener mucho que ver en la efectividad y la velocidad de la absorción. Se dice que el aceite sublingual va a pasar directamente a nuestro sistema linfático y por eso es que tiene una acción más rápida que incluso la vía oral, que tiene que pasar por toda nuestra vía digestiva. El aceite portador, se dice que el aceite con triglicéridos de cadena media o de cadena corta son los que mejores efectividad tiene porque su velocidad de acción es mucho más rápida que cuando lo ocupan, por ejemplo, con aceite de oliva, que es el aceite más comercial, o incluso lo podemos encontrar con aceite de cáñamo, que no es lo mismo que el CBD. El aceite de cáñamo viene de la semilla, pero la desventaja de este es que el sabor va a ser demasiado fuerte. El precio obviamente va a dar igual a calidad. Es importante también que si encuentran un CBD muy barato, desconfíen absolutamente de él porque realmente no saben ni siquiera el método de extracción, si realmente trae contaminantes y para empezar, siquiera es CBD. O sea, si por lo menos tiene cannabinoides. Comprueba también de dónde procede el cáñamo, si el cáñamo es un cultivo orgánico, es un cultivo seguro o de dónde viene, porque también las plantas, como cualquier plantita, se contamina y en lugar de darnos un beneficio, nos puede causar un daño. La reputación de la marca es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar calidad, tenemos testimonios, tenemos efectividad, en lo cual pues ya tiene cierta trayectoria y eso le va a dar el beneficio para que puedas confiar un poquito más en la marca. Y sobre todo elegir el CBD que más adecue a ti. Hay personas, por ejemplo, les mencionaba ya ahorita lo que es el CBD aislado, que va a ser adecuado a lo mejor para personas o niños o mujeres que están embarazadas o en lactancia, que tienen que tener cierta restricción con algunos cannabinoides, como en este el caso del THC. Y la verdad es que en esta compañía yo estoy muy contenta porque tenemos el mejor. Y
no te lo digo por cuestión de venta, sino a final de cuentas, para mí es importante que un paciente reciba un producto de calidad, porque estás jugando con tu salud. Yo como médico no me metería a recomendarte algo que no garantizo que realmente es pureza y que tiene los estándares de calidad que le van a dar un beneficio al paciente. Ajá, entonces simplemente tenemos el mejor porque aparte contamos con una patente en la cual se reduce la molécula 100 veces más. eh, Eso garantiza un 700% de mayor absorción y sobre todo la velocidad. Es muchísimo más rápido, 10 veces más rápido que lo que podemos encontrar en el mercado. Los productos que tenemos es el CBD Ultra, digamos que es nuestro producto estrella, porque va a ser un producto en el que vamos a tener el espectro completo de la planta. Vamos a tener 50 miligramos por mililitros de CBD, pero aparte vamos a tener otros cannabinoides como es CBG y CBC, que como lo vimos en la tablita anterior, van a tener ciertos beneficios en nuestro cuerpo. Aparte vamos a tener terpenos y flavonoides que van a dar el efecto séquito, que es un efecto complemento, un efecto completo para que podamos tener todos los beneficios de la planta. Se dice que el espectro completo es la forma menos procesada de CBD y en algunas personas que llegan a ser un poquito sensibles puede aparecer en la prueba de detección de dopaje. Entonces, si les hacen con regularidad, les recomiendo que usen un aislado y obviamente va a tener un mejor sabor y el aroma a cáñamo. El aroma es muy característico. También vamos a tener lo que es el Boost, que el Boost es el mismo CBD de espectro completo, simplemente va a tener una tecnología en el cual se hizo la molécula hidrosoluble, ¿sí? Esto permite que podamos diluirlo en nuestros líquidos. Y esto, ¿en qué va a ayudar? En las personas que llegan a tener, que tienen parálisis, en las personas que son muy ancianas, que no pueden tener las gotas sublinguales, pues se los podemos poner en su bebida y tener todos los beneficios del CBD también con ellos. Tenemos el CBD aislado, que el CBD ultra cero es la forma más concentrada que vamos a tener de CBD. No hay riesgo absoluto de que sea psicoactivo. No va a salir en ningún control de doping. Es completamente aislado de todos los terpenos y flavonoides de la planta. Esto se ocupa para personas que son sensibles al THC o que incluso por regulaciones del país no pueden usar un espectro completo, o en personas, como les comenté, niños, mujeres lactando, en los que no necesitamos el THC. Y bueno, aquí están otras presentaciones que llegamos a tener. Tenemos las gomitas ultra, que la verdad son deliciosas y son muy prácticas para las personas que hacemos ejercicio. El tener una recuperación con las gomitas, la verdad es genial, muy práctico. El Boost, que ya les comenté, que diluido en líquidos. El sublingual, que es nuestro producto maestro, estrella. Y también tenemos la presentación en crema, para padecimientos sobre todo dermatológicos, porque si recuerdan, les dije que nosotros tenemos células y receptores en todas las células de nuestro organismo. Entonces también la piel es un órgano y por ende se enferma y es una manera en que nosotros tenemos la opción de poder dar una alternativa a ese tipo de padecimientos. Tenemos también el de mascotas. Creo que los que tenemos perrijos, gatijos, tener un beneficio para ellos que también se enferman y que también sufren y les duele, creo que es un plus que podemos tener en la compañía. ¿Cómo usamos las dosis? Si no tienes ningún padecimiento, como les comentaba, puedes empezar con dosis respuesta, empieza con una gota, siempre una gotita y posteriormente lo vas subiendo cada 2, 3 días, posteriormente cada semana vas aumentando las gotas hasta que tú encuentres tu dosis ideal. Si tienes algún padecimiento, tomas medicamentos de manera crónica, es importante que siempre lleven un acompañamiento, sobre todo porque hay padecimientos en los que incluso se puede reducir el medicamento eh, que toman normalmente, porque obviamente al estar regulado su sistema endocannabinoide, su cuerpo va a responder de manera adecuada
y además por algunas competencias, digamos, que hacen ciertos medicamentos con enzimas que se encargan de degradar el CBD. Y bueno, siempre como les comentaba, la calidad es lo más importante. Ya les platiqué por qué Ultra es una de las mejores marcas que podemos consumir. Y aparte que, bueno, es la mejor calidad porque está aprobado por terceros. No es lo que diga la etiqueta, sino a final de cuentas hay un tercer laboratorio que se encarga de comprobar que realmente contenga lo que dice en la parte de atrás. Y bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Les dejo la bibliografía y la verdad es que a mí me encanta la frase de que los médicos saben que la salud de una población no se obtiene o mantiene con los medicamentos y que es mucho mejor, más fácil y prudente adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades. Entonces, si tienes la oportunidad de tener un beneficio, aprovéchalo muchísimo. Contacta a la persona que te abrió el espacio y pregúntale cómo puedes obtener el CBD. Incluso no te quedes con esta información, transmítelo a demás personas y hay una manera en la que también puedes generar ingresos de aquí, porque si tú compartes, únicamente compartes esta información, que imagínate cuántas personas no se beneficiarían el saber que el CBD les puede salvar la vida. Les puede salvar la vida el decir no en que los pueda curar de algo, sino simplemente les puede prevenir en caso de que tengan algún problema que, que, que se vea afectado su sistema nervioso en este caso, o que ya lo tienen y que pueden mejorar su estado de salud. Entonces, muchísimas gracias. Magali, te regreso, Ale, te regreso los micrófonos y me dio gusto verlos y Muchas gracias, pregúntenle a las personas doctora. para que tengan el acceso. Claro, muchas gracias, doctora, por toda la información. La verdad es que hoy conocer cómo el CBD nos ayuda a mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, pues creo que es de suma importancia y es información que no nos podemos quedar solo en las manos, solo con nosotros, sino podemos compartirla con nuestras familias, con nuestros amigos, porque hoy podemos impactar de manera positiva su salud y también su economía, porque como ya nos mencionó la doctora, pues también hoy esto va a la alza y podemos empezar a generar ingresos y cuidando nuestra salud, ¿no? Hay algunas preguntas por aquí, doctora, no sé si tenga un espacio de Sí, respuestas. claro. Muchas gracias por toda la información nuevamente y pues bueno, por aquí nos dice... señor Joel, saludos, pueden ponerla en YouTube para compartirla con mis familiares. Claro, esa si gusta, bueno, la puedo responder. Estamos subiendo cada semana, cada miércoles hay un espacio por Zoom de salud y se está subiendo a YouTube, entonces sí podemos compartírsela. En un momento le envío el link para que la tenga usted, ¿de acuerdo? Dice, doctora, si estoy tomando Eutirox, ¿con CBD disminuye el efecto? No, ninguno. No hay interacción en esos medicamentos. Sin embargo, pues es importante como va a regular el sistema, como les comentaba, tenemos en todo nuestro cuerpo, en nuestro sistema endocannabinoide, pues es importante que lleven de la mano sus seguimientos con su médico y sobre todo que tengan pues sus perfiles tiroideos adecuados, porque a lo mejor se puede ajustar el tratamiento y poco a poco se puede ir disminuyendo incluso dosis. Hay casos que sí, hay casos que no, siempre hay que individualizar, pero es importante también que tengamos estos datos. Ok, perfecto. De igual manera, quien tenga como una pregunta más en específico sobre un problema de salud en específico, puede contactar a la persona que les abrió el espacio para que les abra también oportunidad con la doctora Vero y pueda darles respuesta médica o más en cuestión médica. Bueno, ya nada más muchos agradecimientos. Muchas gracias, doctora. Excelente información. Gracias, doctora Vero. Como siempre, valiosa información muy bien explicado. Y bueno, como ya les había mencionado, muchas gracias, doctora, por este espacio, por tomarse el tiempo de compartirnos hoy esta información tan valiosa.
Y también les menciono, hoy tenemos una excelente promoción en donde